Pero la otra, cuando le mandan a buscar esposa para que venga a él, es una analogía de la segunda venida de Jesús, porque ese proceso del siervo que es enviado a buscar esposa, primero se cumple en el Espíritu Santo, que fue enviado como el ayudador de nosotros aquí para hacer crecer la iglesia de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nosotros volvemos y reflejamos su obra. Entonces esa historia se representa también en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, porque siempre va a ser la obra de ¿quién? De Él, ¿verdad? Cuando nosotros nos alineamos a su propósito, su palabra se cumple en nosotros, pero no como la gente dice, se cumple porque yo voy a ser Abraham. No, se cumple porque yo soy el siervo que ayuda a colaborar a buscar esposa para el hijo. Es lo que me corresponde a mí. Porque somos como representación, estamos representando. Estamos cumpliendo lo que Él hace. Exacto, pero porque Él entra en nosotros y lo cumple, eso siempre está ahí. Entonces, cuando Él viene y lo envía y va al pozo, es lo mismo que pasó con Jesús más adelante cuando está con la samaritana y le habla de que 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, y en el pozo que está, es en el mismo pozo donde el siervo de Abraham encuentra esposa para Isaac. Porque Jesús otra vez viene y le da un cumplimiento, otra vez. Y vamos viendo cómo las historias se unen, pero para nosotros, si sabemos, ya lo aceptamos, sabemos del sacrificio de Cristo, de lo que significa y todo. Pero al final de la historia hay una parte importante que pasamos por alto, cuando Rebeca toma sus doncellas y se van en busca o en encuentro del esposo. Jesús dijo, el que no deja padre y madre y todo atrás no es digno de mí. Y ella viene y deja ¿a quién? A su papá, a su familia y todo. Y ahora es ella la que sale en busca del marido y deja todo atrás. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que el que no dejaba todo atrás no era digno de Él? ¿Qué hace ella como esposa? Prometida. Deja todo. Y se va, deja su parentela atrás y se va con el marido. Y se va, no sé si me lo pueden leer, léamelo a partir del versículo 61. Qué bonito. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente, que me ve, porque él habitaba en el Neguet. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Alzando sus ojos miró, y aquí los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Sí? Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y le trajo a Isaac la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Okay. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vamos a ver, el criado la trae, ella lo ve venir de largo y le pregunta al criado quién es, porque ¿qué dice la Biblia? Dice, vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día lo sorprenda como ladrón. Vosotros sois hijos de la luz, dijo Pablo con relación a la venida de Jesús. La verdadera esposa reconoce a su marido cuando se va acercando. ¿Basado en la revelación de quién? De la Biblia, del mismo hombre que nos reveló el significado del sacrificio como Cristo, como hijo, que era Isaac, el que Dios escogió, el que el Espíritu Santo tomó para representar al sacrificio de Jesús en el monte. Es el mismo que nos está dando la revelación de que la verdadera esposa lo reconoce. Sí, reconoce. Ahora, ¿cuándo se juntaron? Al atardecer. Hemos hablado 1000 veces que la simbología bíblica un día representa la obra de Jesús, al inicio de cuando sale el sol es la predicación del Evangelio, y al final de que se pone el sol es cuando ya se va terminando la predicación del Evangelio y se acerca su venida. ¿Y cuándo se topan ellos dos? Se cae la tarde. Al atardecer, cuando ya viene la luz bajando, porque cuando el sol viene otra vez bajando sobre el mar, cuando vemos la puesta del sol en la naturaleza, es una analogía de la venida de Jesús. Pero el Espíritu Santo, como nunca se contradice, aquí la esposa del siervo y la esposa del hijo de Abraham se topa con él al atardecer y se reúnen y entran en su tienda. Jesús dijo que él iba a venir por nosotros y nos iba a tomar,
Pablo es muy claro, dice, no, ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda. Sorprende como ladrón a los que no lo esperan, no a los que lo conocen y lo reconocen en su esposo. Él viene como ladrón en la noche para los que están en el mundo, pero como esposo para su iglesia. ¿Y cómo es posible que la esposa no conozca a su esposo? O no sepa cuándo viene. Es lo mismo que dijo en la parábola de las 10 vírgenes. A la medianoche se oyó un clamor y se despertaron, y las que estaban preparadas entraron. Antes de que llegara el novio se oyó un clamor y ellas se levantaron y lo estaban esperando. Pero las que estaban preparadas, los que no están preparados no, es lo que está pasando en el mundo. Ahorita la gente cree que eso es natural, que el mundo, que es normal, que la peste de 1917 era lo mismo y que la peste negra fue lo mismo, y bueno, todo lo que quieran decir. Nosotros lo vemos espiritualmente, y de todas formas esta venida no es para el mundo, es para su iglesia. Él viene por los que lo esperan y realmente lo conocen, y los que quieren conocerlo pueden entenderlo, pero si no quieren conocerlo se van a quedar en el mundo, porque el mundo son. Es que la gente no lo entiende. No es que el mundo tiene que reconocer la venida de Jesús, es su esposa, es su iglesia la que lo reconoce. Van a haber mucha gente atea en el mundo que nunca lo va a reconocer porque nunca lo esperó. ¿Y para qué van a venir algo que no creen? Es que no es para ellos, es para el que lo crea y para el que lo conoce. Si lo conocemos, y lo vamos a ir viendo en las demás historias, vamos a ir viendo que Él dejó señales. Él va dejando señales y momentos. Como aquí, ¿en qué momento? Al atardecer. Al atardecer allá en Israel, porque Él decidió un lugar que lo marca. Y la historia lo demuestra. Ahora, estaba representada en la historia de Abraham, desde Génesis, la segunda venida de Jesús. Sí, aquí lo estamos viendo. Y podemos ver otras historias y se va a ir repitiendo, pero vamos a ir tratando de ir viendo una por libro, para que la gente entienda a través de la simbología cómo el Espíritu Santo lo revela, y puedan abrir los ojos y ver que la Biblia sí habla de la segunda venida de Jesús. La Biblia sí lo revela. Lo que pasa es que nos han llevado a historias de la Biblia humanas viendo hombres y no entendiendo la simbología espiritual. Aquí es uno como padre, otro como hijo, otro como siervo que va y busca una esposa, y todos esos símbolos deberíamos saberlos. La esposa, la iglesia. El hijo, Cristo. El padre, Dios. Los siervos, entonces, mira, está relatando la historia de cómo nosotros obedecemos lo que nos mandaron a hacer. ¿Y a dónde lo vamos a buscar y a través de quién lo buscamos? Y todo, hay una cantidad de símbolos, pero no se trata de que yo se los diga. Se trata de que usted tenga las ganas de aprender de esto y lo busque. Y cuando usted va teniendo más símbolos y lo va entendiendo, más historias se le van acomodando. Yo las puedo ver en todas, pero aquí se trata de que yo las vea. Se trata de que cada uno lo logre ver por su propia convicción, entendiendo el lenguaje del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo habla a través de símbolos y no literalmente. Vamos por otra historia, por ejemplo, en Éxodo. En Génesis ya lo vimos, en Abraham y en Isaac está en términos generales toda la historia. Desde que Abraham sale, que es una representación de Cristo, cuando se deja la presencia del Padre, forma un pueblo, tiene un hijo, se da un sacrificio, le vamos a buscar una esposa, todo era una analogía ¿de quién? De Jesús, de la obra de Jesús en todos sus alcances. Estaba ahí todos los detalles. Ahora, en Éxodo nos comienza a contar más historias. Vamos a saltar las historias de Moisés. Moisés ahora viene a representarlo igual, otra vez es un niño que nace y a través del río sube y llega a Egipto. Él dijo que sus palabras eran ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Qué representan los ríos? La palabra. Entonces Moisés fue un niño que subió a través del río y Jesús viene a través de la profecía, de la palabra. La forma en que Moisés sube a Egipto es una representación natural, profética, de la manifestación de Jesús como Mesías. Jesús venía revelado a través de la palabra. Y la palabra son ríos de agua viva. Que corren. ¿Verdad? Agua viva que corre. Y entonces a Moisés le pusieron, ¿verdad? Y fue llevado a Egipto. Jesús vino al mundo, ¿verdad? Y creció en el mundo, pero con un propósito. Moisés creció en Egipto con el propósito de ser el Salvador de Israel. Jesús vino al mundo con el propósito de ser el Salvador de Israel.
y vamos viendo las diferentes etapas que Moisés va viviendo, son una representación de la obra de ¿quién? De Cristo. Entonces, Jesús primero vino al mundo, hasta los 30 años no supimos nada de él. La Biblia nos revela, fue formado. Entonces Moisés crece como bebé y después lo forman en la casa del faraón, en el mundo, representa, crece, pero llega un momento que toma la decisión y ahora es llamado para ser el libertador. No sé si ustedes han visto la película tal vez no explica los detalles simbólicos, pero tal vez si la tienen ahí es muy fácil de entender. ¿Se acuerdan que había una anciana que iba a ser aplastada y entonces Moisés se tira y la salva? ¿A quién representa a la mujer en la Biblia? A la iglesia. Entonces, Moisés salva a esa mujer en una representación de ¿quién? Que es por la iglesia por la que Jesús hace su obra, ¿verdad? Y ahí es donde le comienzan todos los problemas, ¿verdad? A Moisés, que realmente eran proféticos, cuando él sale en el desierto y en el desierto encuentra esposa, es todo lo que Jesús viene a hacer, ¿verdad? Jesús va al desierto, ayuna, y cuando comienza a predicar y el pueblo se comienza a congregar en él, es donde él encuentra a su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia, los que le siguen, los verdaderos que están en él. Y digamos que siempre, yo les digo, siempre se va dividiendo como en 3 etapas. La obra de Jesús está antes de la cruz, la predicación del evangelio y después de la cruz, ¿verdad? Entonces en Moisés podemos ir viendo esas etapas. Está en Egipto y después en el desierto, ¿verdad? Viene y se da la liberación de los pecados. ¿Cuándo podemos entender, digamos, que estamos en el punto medio de la obra? Cuando Moisés los libera de Egipto, después de las señales, ¿verdad? Sean libres de la esclavitud. Y Cristo a través de la cruz nos libera de la esclavitud, ¿verdad? Y nos lleva a un ámbito espiritual. Entonces Él se los lleva al desierto y en el desierto los sustenta, les da el maná que cayó del cielo. Es lo mismo que nos dan a nosotros ahora. ¿De qué vivimos? Del pan de vida y del alimento espiritual. El tiempo que Israel estuvo en el desierto es lo que nosotros estamos viviendo ahorita y representa el tiempo de nosotros en esta tierra hasta que entremos a la tierra prometida, que es Cristo. También después está la analogía de cómo se entra a la tierra prometida. Entonces, si nosotros vamos viendo las diferentes etapas, Moisés en Egipto representa a Cristo antes de la cruz. La liberación del pueblo, cuando pasan al desierto, representa la obra de Cristo en la muerte de la cruz. ¿Se acuerdan que ellos fueron juzgados durante la Pascua? Y pasan al ángel de la muerte, entonces después de la Pascua son liberados. Y Jesús muere en la Pascua y nosotros somos liberados del pecado de las ataduras del mundo. Entonces se da todo ese cumplimiento en nosotros. Pero cuando ellos van al desierto, desciende una nube de fuego que los guardaba y los guiaba por el desierto. Cuando Jesús muere, desciende el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos guía y nos cuida por el desierto? El Espíritu Santo. ¿Y a quién representa la nube de fuego? Entonces, el Espíritu estaba a través de los símbolos revelándonos todo lo que se iba a cumplir en nosotros. No es que mañana yo oro y Dios hace descender fuego del cielo. No, es que el fuego que desciende del cielo era la presencia del Espíritu Santo guiando ¿a quién? A su pueblo. Ahí lo hace como pueblo. Lo hace una analogía completa como pueblo. Entonces el Espíritu Santo guiaba por medio de la oscuridad en el desierto al pueblo, porque nosotros en el mundo, en la oscuridad, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces la analogía de quién se trataba, no de acciones humanas de Moisés, de lo que Moisés lograra, sino que Moisés fue escogido por el Espíritu Santo para hacer una representación natural en pequeño, con un pequeñito pueblo de 1 millón de personas, más o menos lo que se liberó de Egipto, para que representara lo que se iba a cumplir en ¿qué? Toda la humanidad, lo que somos ahora los 7.000 millones de personas a través de todo el mundo. Entonces, fue lo que Dios hizo en la Biblia, escogió como una muestra pequeña de representación de su obra. Y entonces, ahí lo sustenta porque viene el pan del cielo y nosotros predicamos el pan de vida que es Cristo, y hablamos la palabra, y el alimento, y en el desierto se pierden algunos, y algunos no entran. ¿Por qué? Porque mucha gente ha escuchado la predicación del Evangelio, pero no van a llegar a las tierras prometidas. Porque mucha gente fue liberada, pero no supieron vivir. Porque no entendimos que después de la cruz éramos un pueblo libre, pero seguimos viviendo en esclavitud, porque la esclavitud estaba en ¿dónde? En el corazón, porque vagaban en sus corazones, dijo Pablo, ¿verdad?
porque sus corazones vivían divagando. Y así está el mundo ahorita. Nunca entendió que era libre por Cristo, que ya esto no nos importa, que no nos importa la crisis económica porque no vivimos por lo económico del mundo, vivimos para dar, no para pedir. Que eso no era nada importante, que no es los logros del ser humano, ya la soberbia del ser humano quedó ahí callada, que era la generación que más tecnología y más conocimiento tenía y esto, y bueno, igual se enferma si no se lava las manos. Porque que Dios dijo en Levítico, lávense las manos con agua corrida, porque él sabía más que el hombre de lo que iba a afectar al hombre. Pero el hombre en su soberbia creyó que su conocimiento científico y psicológico que tiene en la mente lo iba a salvar de su propia naturaleza humana expuesta al mundo. Y nunca lo entendió. Nunca lo entendió, y esto viene por el orgullo del hombre. Bueno, ya hemos hablado del origen del coronavirus y la iglesia, y cuánto influyó la iglesia para la manifestación de este tipo de enfermedades, y el tema hoy es la revelación de Jesús. Entonces, volviendo al tema de la revelación de Jesús, en el libro de Éxodo es todo un compendio de historias que vienen relacionadas con la representación de la obra de Jesús. Que cuando se cumple en mí, cuando se manifiesta la obra de Cristo en mi vida, que cómo se cumple en Jesús. Cuando entiendo la historia en Jesús, veo, mira, igual que Israel, a mí me guía una columna de fuego por el desierto. Igual que Israel, hoy me sustenta el pan de vida que es Cristo. Ahora que decís eso que me gustó mucho, que dijiste que ahí así funciona la estadística, ¿verdad? Toman una muestra, X cantidad para dar, ¿cómo se llama? La estadística, es la proyección, exactamente. Eso mismo es la Biblia. O sea, nos da pequeñas muestras de todo lo que es la obra de Jesús. Si usted quiere saber la obra de Jesús, lea la Biblia. Y ahí lo va viendo desde muchos puntos de vista, en mujeres, los símbolos, todo, eso es lo que es la Biblia. Yo siempre me río de los que se creen muy científicos, que conocen mucho porque no la leen y la juzgan sin entenderla, pero si la leen y la entendieran como historia de un pueblo, podrían entender que es una historia que se repite a través del tiempo en la humanidad. Y hay pequeños muestreos en todas las épocas, y si usted no logra entender, tendría mucho conocimiento, pero la gente como tiene una resistencia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si la lee se libera. Entonces mucha gente opina de la Biblia sin leerla, porque yo le garantizo una cosa, si la lee, es la semilla y el Espíritu Santo en algún momento de esa semilla saca fruto. Entonces Satanás lo primero que hace es no la lean, no la lean y no la lean. Pero cuando la leen con un correcto entendimiento, a pesar de que usted tiene 40 años de ser cristiano y 40 años de ir a la iglesia, y ha ido a muchas denominaciones, nunca había escuchado que en todas las historias está la revelación de Jesús, pero hoy lo está escuchando. Hoy está sentado ahí viendo que la revelación de la Biblia fue la misma. Que le llevó a usted 40 años a entenderlo, no importa, lo mismo le llevó a Israel en el desierto a entender la obra de Cristo. Lo importante es alcanzarlo. Sí, así es. O sea, no se preocupe, no se ponga orgulloso, no diga, mira, no diga, qué dicha, que hoy logro entender que la revelación de la Biblia es una revelación permanente, que se mantiene en el tiempo, que yo puedo llegar a entender y que hoy utilizo para que se manifieste en mi vida, ¿verdad? Y para liberarme de este mundo. No, ya no mucho tiempo, ya no nos podemos poner a llorar sobre la leche derramada, si fueron 40 o 30 años lo que desperdició antes. Eso a Dios no le importa. ¿Por qué? Porque cuando usted lo entiende va a avanzar en una vida eterna. Volviendo. Luego, cuando él viene a través de Moisés, toda la historia, hay una que a mí me interesa mucho porque vemos los detalles. Cuando Moisés está en el monte y le dan la ley. ¿Y cómo se lee la Biblia? En orden, la Biblia se lee en orden, desde el primer capítulo del primer libro, usted la va leyendo toda en orden, como se lee un libro. ¿Cómo se lee un libro? Desde el principio hasta el final. Desde el principio, en el orden que está. La forma correcta, ¿por qué? Porque usted va a ir viendo los símbolos y le va contando la historia y ella misma va a ir desenrollando la revelación a través del tiempo como Dios lo estableció. Entonces, si usted comienza a leer la Biblia incorrectamente, no la va a poder entender. No, y si la lee como la ponen en la iglesia, que le dan 2 versículos por domingo, como una... Se agarran 2 de Levíticos, 2 de Números, 1 de... y lo echan ahí, y ellos hacen la mezcla que quieren. Es peor, esa no es la verdadera revelación. Recordemos que en el Antiguo Testamento ellos se sentaban y leían los rollos de los profetas y los libros. O sea, lo usual en una sinagoga, que es el modelo de enseñanza bíblica, es que ellos sacan un libro y lo leen. Y estudian ese libro. Y después, el siguiente. Entonces, cuando usted ha estudiado un libro y el otro, y el otro, y el otro, el Espíritu Santo se lo va poniendo.
y usted va entendiendo el orden de toda la historia. Y cuando ya usted llega, por ejemplo, donde Pablo, que comienza un nivel de revelación más amplio y le comienza a dar símbolos, usted dice, mira, con razón, ya entendí por qué hacen eso con el cordero, ya entendí para qué era el pan, ya entendí por qué esto, ya entendí por qué David sacó la piedra del río, o sea, cada detalle. Porque usted comienza a entender los símbolos, pero si no lo había leído no lo puede. Entonces, un modelo no es que hay que volver a las culturas hebreas, judías, como están ahorita, pero realmente el mejor modelo es el de estudio por libros, como lo hacen en las sinagogas, pero estudiando los libros, buscando la revelación de Jesús. Sí, porque si Eso es lo que realmente entendiendo. Cuando yo lo leo para entender a Jesús, ya, ahí estoy a nivel de revelación que el Espíritu Santo me quiere llevar. Sí, porque si yo lo leo por un versículo aquí y otro versículo allá, lo que estoy haciendo es adulterando la palabra. Sí, y no la van a llegar a entender porque tiene un orden. El Espíritu Santo ha ido revelando a través de la historia de la humanidad la obra de Jesús. Entonces necesito irla leyendo en orden para que también la historia de la humanidad me vaya sirviendo para irla entendiendo, ¿verdad? Ahora hay un problema, si tengo muy poco conocimiento de mi entorno, me va a ser muy difícil que la Biblia me dé una revelación, digamos. Cuesta mucho que una persona que no tenga un conocimiento de su entorno tenga una revelación profética de los acontecimientos mundiales. Yo he conocido gente que, por ejemplo, dice, yo no sabía de Israel, nada de su historia, que era un país que existe, lo tienen allá al otro lado, no conocen nada de eso. Entonces, si Dios está utilizando a Israel como una señal en el mundo, y usted no lo ve y no lo conoce, ¿cómo va a entender lo que está pasando si no ve la señal? Y si no conoce la historia, ni lo que sufrieron, y usted no conoce un poquito de historia humana de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por qué pasó, y qué pasó con los judíos durante esas guerras y todo, usted no lo va a entender. Porque si usted se ha dedicado a vivir su vida y a tener un conocimiento básico para una función que usted hace, digamos, hay mucha gente que no tiene conocimientos de historia ni nada en su día, solo tiene conocimientos técnicos de cosas que ocupa para vivir. ¿Me explico? Sí. Sé mucho de soldadura, porque es a lo que me dedico, pero de historia del mundo no sé nada. Entonces, la revelación está muy limitada porque usted no puede alimentar el espíritu con el conocimiento. Necesitamos un conocimiento del entorno para que el espíritu pueda utilizarlo para nosotros, porque si no, no lo podemos ver como en términos más generales. Por ejemplo, en el libro de Daniel se habla de los imperios humanos y los imperios que han conquistado el mundo a través de las épocas. Entonces, el Espíritu Santo usa animales para representar esos imperios. Pero si usted no se sabe la historia de los imperios humanos, por más que lea Daniel, se va a quedar como, ¿qué es esto? Pero no conoce el imperio de Babilonia, ni los medos persas, ni el imperio griego, ni el imperio romano, ni cómo, qué fue lo que hizo en el mundo, qué conquistó, qué alcanzó. Entonces, si usted no conoce eso, realmente el libro de Daniel para usted está vedado. Está vedado porque él trata de la historia de los imperios de la humanidad. Si usted no tiene un poco de conocimiento de historia de la humanidad, hay libros que están muy vedados para la gente, no porque la revelación no esté, sino porque, como dice, cuando la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no es solo por conocimiento bíblico, también perece por falta de conocimiento humano, porque, digamos, a mí me ha pasado algo, cuando nosotros hablamos del reflejo y del diseño, entre más educado y más conocimiento tiene la persona, más rápido entiende el reflejo. ¿Por qué? Porque sabe que, por ejemplo, si estudió medicina, que cada parte del cuerpo está representada en una analogía en Jesús y sabe cómo funciona. Entonces, si hablamos del funcionamiento del corazón, no puede entender a Jesús. Pero si alguien nunca estudió medicina, no sabe si en verdad el corazón funciona en Jesús, ¿verdad? Entonces, a mayor conocimiento, mayor entendimiento. Los que no leen y los que se dejan influenciar por filosofías muy específicas son los que se pierden mucho en el ateísmo, porque hablan mucho de filosofía y todo, pero casi siempre usted va a ver que eso es como las primeras versiones de los universitarios, pero en una parte muy básica, ¿verdad? Ya después, cuando realmente se gradúan en las carreras y la ponen en la práctica y pasan de la teoría a la práctica, en la vivencia viene la revelación, porque yo no sé, no hay ateo que no se hinche a orar cuando un hijo se le enferma, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tal vez puede ser muy ateo, pero cuando le toque tener un hijo y necesite, y ya no hay cura en la medicina, y la medicina no se lo salva, y lo único que se lo va a salvar es que se hinque para que Dios lo salve, ¿qué van a hacer? No puede hacer nada, ¿verdad? Más que creer y reconocer. Entonces, esa es parte de la revelación bíblica. De lo que en mi vida y en mi familia vaya creciendo, la revelación bíblica se va a ir manifestando más. Es muy difícil que un hijo de 10 años pueda llegar a entender toda la revelación de Dios como padre porque nunca ha sido padre. Entonces nunca va a tener una afinidad con la revelación de Dios en ese ámbito porque no la vive. Y entonces puede saber qué es. O como dicen las mujeres, y una mujer que no ha tenido hijos sabe qué es ser madre. Hasta que lo pasa y lo vive y lo siente. No hay identidad en esas áreas, sí, en esas áreas de qué se siente, qué se vive, cómo es. Entonces no se puede la persona identificar en esas áreas. Y hablan de cosas que no viven. Digamos, es como ahora ese tema que se llama el aborto, un montón de mujeres universitarias que no tienen hijos y hablan del aborto sin saberlo. Hablan del aborto sin tener un hijo y todo. Todavía cuando una mujer ha tenido un hijo o ha sufrido de una violación y todo, usted puede escuchar a una persona de esas hablar con propiedad. Pero hablar de una Jesús les llamaba fariseos. ¿Por qué les decía fariseos? Porque hacían una cosa y vivían otra. Cuando una persona viene, por ejemplo, y le habla a usted, no sé, ahora pasa mucho en las universidades, gradúan a un psicólogo. Entonces usted va a una terapia con un psicólogo que no está casado, pero le va a dar a usted consejos sobre su cuerpo. Madre mía, tío. Porque él leyó en un libro. Vale, Cristi, pues no vamos a cobrar. Pues no vamos a cobrar. Y pero después nos Porque dicen tú que lo nosotros digas. somos los locos que leemos en un libro lo que nos guía. Porque ya he hecho yo algo, está Los diciendo. fariseos, porque hablan de lo que no viven. Es que vienes a Entonces, discutir. digamos, No, yo no usted vengo a discutir tiene que ir contigo, terapia pero vienes a y discutir. psicología, por lo menos pregúntele. Dime, ¿qué quiere? ¿Qué pasa, Cristi? O verás tú, yo sí, claro que sí. Me han dado 6 meses Pero eso más. se puede porque nena. ellos tienen un título que los acredita que en un libro les decía cómo vivir la vida. Pero si yo no digo, la Biblia me guía, cómo vivir mi vida, me dice. Ahí sí que no, tío. Ahí déjame tranquilo, tío. Pero ellos sí, porque son unos No fariseos. recibo ningún mensaje. Entonces, de eso es lo que hay que guardarse. Siempre hay que ver el testimonio de Jesús. Yo le digo valorar a las personas por lo que realmente han vivido en Cristo y por lo que son en Él. Porque lo que han alcanzado en Cristo es lo que me da testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque si Cristo se los dio, si soy yo para no valorar lo que ya Dios puso en sus vidas, ¿verdad? Pero si no se los dio, no. Por ejemplo, yo a veces veo personas, bueno, sí, es un siervo de Dios, un pastor de 40 años, y nos hablemos de la venida de Jesús. El día y la hora nadie lo sabe, no lo conoce. No tiene una revelación de Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene una relación íntima, porque no ha leído bien la palabra. Porque si tuviera una relación íntima con Él y un entendimiento de la palabra, no me vendría a salir con eso, ¿verdad? Entonces, yo valoro mucho a las personas por el conocimiento que tengan en Jesús y por la práctica y vivencia que tengan. Si no conoce nada, entonces es un bebé espiritual. Y así, si tiene 40 años pero no conoce nada, sigue siendo un bebé espiritual. Porque la madurez la da El conocimiento. y la vivencia en el espíritu. No tiene madurez en el Un bebé comienza a vivir en el espíritu, usted lo ve, están pegados ahí. Yo les digo que son viejos por fuera y bebés por dentro, pero recién nacidos a veces. Y La hablan, Biblia los llama así. y hablan muy